La oración, cuando la tierra gobierna al cielo. Capítulo 5. Velad y orad. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. El fragmento de este versículo en el cual enfocaremos nuestra atención es el que dice velando en ello con toda perseverancia. ¿Qué nos indica la expresión en ello? Al leer la cláusula precedente comprendemos que se refiere a la oración y a la súplica. Lo que el apóstol quiere decir es que orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu no es suficiente. A eso hay que agregar velando, con toda perseverancia. En otras palabras, se debe orar por un lado y orar por el otro. ¿Qué significa el verbo velar? No significa dormitar, significa supervisar o mirar con los ojos abiertos, significa prevenir cualquier peligro o emergencia. Velar en oración y súplica indica tener capacidad para discernir las acechanzas de Satanás y descubrir los fines que persigue y los medios que éste utiliza. Entremos pues a considerar algunos de los aspectos de velar con súplica y oración. La oración es una clase de servicio, debe colocarse en una posición preeminente. Satanás siempre maniobra para colocar otras cosas concernientes al Señor antes de la oración y dejar la oración como última. Aunque a muchas personas se les recuerda la importancia de la oración, no muchas realmente la aprecian. Por lo común la gente se entusiasma por asistir a reuniones del Ministerio de Estudios Bíblicos y de otros asuntos. Apartan tiempo para tales reuniones, pero cuando se trata del culto de oración la asistencia es sorprendentemente baja. No importa los numerosos mensajes que se den para recordarnos que el culto principal es el de oración y que si fallamos en nuestra vida de oración fallamos en todo. La oración no es aún estimada y es tratada como asunto de poca consecuencia. Cuando nos enfrentamos a una multitud de problemas podemos decir con nuestros labios que solo la oración puede resolverlos. Sin embargo, hablamos más de lo que oramos. Planeamos más y oramos menos. En resumen, colocamos todo antes que la oración. Colocamos otras cosas en posiciones preeminentes mientras relegamos la oración al último lugar. Es lo único que no es tan importante. Uno que conoce al Señor profundamente dijo una vez: todos hemos cometido el pecado de descuidar la oración. Debemos decirnos a nosotros mismos: tú eres ese hombre. Debiéramos decirnos en realidad a nosotros mismos: tú eres ese hombre. No debemos echar la culpa a otros por no orar. Nosotros mismos necesitamos arrepentirnos. ¿Cómo necesitamos que el Señor ilumine nuestros ojos para que podamos comprender de nuevo la importancia de la oración y conocer su nuevo valor? Además, tenemos que reconocer que si Satanás no nos hubiera engañado, no estaríamos descuidando tanto la oración. Por tanto, debemos velar y descubrir en esto todas las acechanzas de Satanás. No le permitiremos que nos engañe más en abandonar la oración. Tan pronto como despertemos a la importancia de la oración y nos hayamos ofrecido para servir de alguna manera en oración y para realizar algo de ese trabajo, seremos atacados incesantemente por Satanás, a fin de que simplemente no podemos hallar tiempo para orar. Cuando ya estemos a punto de orar, alguien tocará la puerta del frente o alguna otra persona entrará por la puerta de atrás. Podrá ser que los grandes discutan o los niños perturben. Si no es una enfermedad repentina, es un acontecimiento inesperado. Antes que decidamos entregarnos a la oración, todo parece estar tranquilo, pero en el momento en que deseamos orar, todo estalla. Muchos eventos inesperados e imprevisibles nos caen de repente como emboscadas. Numerosas dificultades surgen para impedir nuestra oración. Tratan de sacar la oración de nosotros. ¿Son estas coincidencias nada más? Muy ciertamente no. No son coincidencias en absoluto. Son estrategias planificadas por Satanás para impedirnos que oremos. Satanás está dispuesto a estimularnos para hacer muchas cosas, si así puede tener éxito en hacernos eliminar nuestro tiempo de oración. Él sabe muy bien que la obra espiritual que no está establecida sobre el fundamento de la oración no tiene mucho valor y con el tiempo fracasará. Por tanto, su estrategia consiste en mantenernos tan ocupados en otras cosas que descuidemos la oración. Estamos sumamente ocupados desde el alba hasta el ocaso en el trabajo, en las visitas, en la hospitalidad, en la predicación, de modo que la oración se empuja hacia un rincón y se le asigna muy poco tiempo. Citemos las palabras de un hermano que conocía al Señor profundamente. Cuando los hijos de Israel comenzaron a planificar su éxodo de Egipto, la reacción de Faraón fue la de duplicarles el trabajo. La meta de Faraón consistía en hacer que ellos estuvieran mucho más ocupados con el trabajo para que no tuvieran tiempo de pensar en salir de Egipto.
Cuando usted comienza a hacer planes o decide practicar una vida de oración más abundante, Satanás comenzará una nueva estrategia de hacer que usted esté más ocupado, intensificando más sus trabajos, ocupando su tiempo con tales necesidades, para que usted no tenga oportunidad de orar. Opino, hermanos queridos, que tenemos que traer este problema al frente. Naturalmente, cuando luchamos por tener algún tiempo para orar, habrá argumentos con respecto a nuestra misión, a nuestro deber y a nuestra responsabilidad. Algunas personas considerarán tal devoción a la oración como un descuido de nuestra misión, un olvido de nuestro deber, un menoscabo de nuestra responsabilidad. Si estamos confrontados con tal situación, debemos presentar los problemas relacionados con nuestra misión, nuestro deber y nuestra responsabilidad al Señor y orar al respecto. Esta clase de oración puede que no sea aplicable a todo creyente, pues pudiera ser mal entendida. Algunas personas preferirían mucho más abandonar su deber, no tomar en serio su responsabilidad, están ansiosas de pasar sus responsabilidades familiares a otras, diciendo que de ese modo tendrán tiempo para orar. Que el Señor proteja estas palabras para que no sean mal entendidas. Reconozcamos este punto, que el enemigo usará asuntos tales como el deber, la misión y la responsabilidad para crear sus mejores argumentos a fin de que dejemos de orar. En caso de que entendamos que nuestra vida de oración ha sido completamente destruida o que hemos caído en una posición restringida en que no tenemos la forma de vivir una vida espiritual ascendente y victoriosa, debemos decir al Señor: oh Señor, mientras estoy orando, encomiendo mi responsabilidad a ti y te pido que la protejas de sufrir daño alguno. Te pido que me protejas este tiempo de oración y le prohíbas a Satanás entrometerse, pues estoy utilizando este tiempo para buscar tu gloria. Aquí en el reino de la oración también puede practicarse el principio del diezmo. Después que usted haya ofrecido a Dios la parte que legítimamente le corresponde, descubrirá que al haber ofrecido la 10ª parte a Dios, puede utilizar más eficientemente las 9 décimas restantes que todas las 10 partes que disponía antes de diezmar el tiempo. Este principio del diezmo era muy eficaz. Aquí debemos llevar este tipo de guerra de oración. Debemos ser fuertes y poderosos, parados firmemente sobre la verdad de que estamos en Cristo y orando por la victoria de la cruz. Debemos utilizar la victoria completa de Cristo en la cruz y esforzarnos por orar, echando al enemigo de nuestra posición de oración para poder mantenerla. Esto se compara con lo que hizo Sama, un poderoso hombre de David, quien se paró firme en medio de un pequeño terreno lleno de lentejas y lo defendió y mató a los filisteos. El Señor dio una gran victoria por medio de él. Segunda de Samuel 23, 11 y 12. Este pequeño terreno lleno de lentejas puede representar nuestra posición de oración que necesita ser defendida de la intrusión enemiga con la victoria del Calvario. Esta es la clase de guerra que hay que librar para poder orar, la guerra por la oración. Estoy muy preocupado porque frecuentemente aceptamos arreglos circunstanciales como argumentos para pensar que la oración actualmente es imposible. Puesto que las cosas han llegado a tal punto y han evolucionado tanto, consideramos que ahora es útil hablar de oración. Así damos lugar al diablo y estas cosas nos restringen la oración. Notemos que esta es una estrategia del diablo. En el nombre del Señor y por su victoria en la cruz tenemos que barrer todos estos obstáculos de la oración. La cruz es muy eficaz para conseguirnos el tiempo para la oración, así como siempre es efectiva en otros aspectos. Dios quiera que sepamos cómo ejercer su poder victorioso. Las anteriores palabras nos proporcionan mucha advertencia y exhortación. Tenemos que pelear por el tiempo de oración. Debemos tener tiempo para orar. Si esperamos hasta que tengamos algunos momentos libres para orar, no tendremos la oportunidad de hacerlo. Debemos apartar algún tiempo definido. Aquellos que no apartan tiempo para orar, advierte Andrés Murray, no oran. Por esta razón necesitamos velar para poder tener tiempo para orar. También tenemos que utilizar la oración para proteger este tiempo de oración, a fin de que no nos sea arrebatado por las acechanzas de Satanás. Debemos velar no solo en cuanto a mantener el tiempo dedicado a la oración, sino también durante el tiempo de oración para que podamos realmente orar, porque Satanás empleará sus trucos para impedir que oremos mientras estamos realmente de rodillas, así como ya ha hecho uso de las situaciones externas y de toda clase de cosas para oprimirnos y evitar que, en primer lugar, tengamos un tiempo destinado a la oración. Nuestra mente está clara y nuestro pensamiento concentrado, pero tan pronto como nos arrodillamos a orar, nuestros pensamientos comienzan a dispersarse. Lo que no debe recordarse se recuerda, lo que no debe premeditarse se premedita, y muchas cosas innecesarias de repente lo bombardean a uno.
Todos estos pensamientos estaban ausentes antes de empezar la oración, pero ahora nos acosan y nos perturban precisamente en el momento de orar. El ambiente externo sigue razonablemente en calma, no hay nada que parezca realmente perturbador, pero tan pronto como nos arrodillamos para orar parece que nuestros oídos oyeran voces. Realmente no nos viene de afuera el balido de las ovejas ni el bramido de los toros. Sin embargo, muchas voces extrañas surgen para interferir nuestra oración. O podemos estar físicamente bien, pero tan pronto como comenzamos a orar, empezamos a sentirnos físicamente agotados, como si fuéramos incapaces de continuar. Esto no se debe a ninguna falta de sueño, pues antes de orar nos sentíamos fatiga en absoluto. A veces en el tiempo de oración aparecen síntomas extraños que no estaban presentes antes. Originalmente la oración sirve para liberar cargas, sin embargo cuando nos arrodillamos para orar no podemos pronunciar ni una palabra y nos sentimos como si estuviéramos asfixiados. Muchos son los motivos de oración, pero en el momento de orar nos paralizamos, nos sentimos fríos y perdidos, y aunque nos la arreglamos para orar, es como si le estuviéramos hablando al aire. Nos desvanecemos luego de decir 2 o 3 palabras. Todas estas condiciones que acabamos de mencionar suceden abruptamente durante el tiempo de oración. Si ignoramos las artimañas de Satanás para destruir nuestra oración, pensaremos en levantarnos y abandonar la oración. Por la oración misma, por poder hacer una oración completa, por poder deshacernos de la carga, necesitamos velar en oración. Velar contra todas y cada una de las condiciones que nos impiden orar. Esto envuelve una batalla. Antes de orar debemos orar para pedirle a Dios que nos capacite para orar. Y durante el tiempo de oración debemos pedir a Dios que nos ayude a orar con un solo sentir, a fin de que nuestra oración no sea estorbada por ninguna acechanza del enemigo. Les hablaremos a aquellos pensamientos, voces, debilidades y enfermedades perturbadoras. Me opongo a todos estos fenómenos sin causa, por ser mentiras, por ser falsificaciones del enemigo. Pronunciaremos nuestro mandato para que se retiren, no daremos lugar al enemigo. Tenemos que velar y resistir las acechanzas de Satanás con oración, no solo para que podamos orar, sino para que podamos orar todo el tiempo destinado a la oración. Orar todo el tiempo destinado a la oración y orar con fortaleza no es una vana expectación. La facilidad y la comodidad no nos conducirán a esta vida de oración. Tenemos que aprender un poco, quebrantar un poco, pelear un poco, para lograr tal clase de oración. Durante la oración además tenemos que guardarnos contra todo lo que no sea verdadera oración. Debemos saber que Satanás no solo nos impedirá que tengamos tiempo y poder para la oración, él también hará que malgastemos el tiempo destinado a la oración pronunciando muchas palabras dispersas, sin relación, sin importancia y vacías, así como también numerosas peticiones vanas. Nuestro tiempo de oración se llena tan completamente con estas cosas que nuestra oración equivale a cero. Muchas oraciones carnales, trilladas, largas, rutinarias, pusilánimes e ignorantes simplemente constituyen una pérdida de tiempo. Estas pueden sonar como nuestras propias oraciones habituales, sin embargo la sugestión, la instigación y el engaño de Satanás no están totalmente ausentes. Si no estamos velando, nuestra oración llegará a estar desprovista de todo significado y consecuencia. Un hermano relató la siguiente historia. Leí lo que le ocurrió a Evan Roberts. Una vez estuvieron varios en su casa orando por cierto motivo. En medio de la oración de un hermano, Evan Roberts se levantó y le puso la mano sobre la boca al que estaba orando y le dijo: hermano, usted no necesita continuar orando, pues no está orando en absoluto. Mientras yo leía este incidente pensé, ¿cómo pudo Evan Roberts hacer esto? Sin embargo, lo hizo en realidad, y ahora sé que lo que hizo estuvo bien. Muchas palabras en nuestra oración se dicen en la carne y por instigación de Satanás hacen que la oración sea muy larga, pero irreal e inútil. ¿No es verdad esto? A menudo, cuando oramos, parece que damos una vuelta alrededor del mundo. Se gasta el tiempo y se agota la fuerza, sin embargo, ni una palabra de oración da en el blanco. ¿Cómo podemos esperar que tal oración sea oída por Dios? No tiene valor espiritual en absoluto. En consecuencia, tenemos que velar y orar. No alarguemos el tiempo, no demos demasiadas razones. Simplemente derramemos nuestro sincero deseo delante de Dios y nunca usemos muchas palabras vanas. Tengamos el cuidado de no hablar descuidadamente. Un hermano que sabía orar escribió un poema en el cual incluyó un concepto sobre la oración. Si usted acude a Dios para orar, prepare primero lo que quiere pedir. Si usted no sabe ni siquiera qué es lo que quiere cuando se arrodilla para orar, ¿cómo puede esperar que Dios le oiga la oración? Si su oración no tiene sentido o es pusilánime, equivale a no hacer oración.
Eso quiere decir que usted cae en la trampa de Satanás, quien le hace pensar que ha orado, cuando realmente no ha orado en absoluto. Tenemos que velar para que cada vez que nos acerquemos a Dios sepamos de antemano cuál es el deseo de nuestro corazón. No ore usted si no tiene ningún deseo en su corazón. Todas las oraciones deben estar dominadas por el deseo. Veamos cómo nuestro Señor pone atención a esto. Bartimeo, un mendigo ciego, clamó al Señor: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor Jesús le respondió: ¿Qué quieres que te haga? El Señor le hará a usted la misma pregunta precisamente. ¿Qué quieres que te haga? ¿Puede usted contestar esta pregunta? Algunos creyentes, después de haber orado durante 10 o 20 minutos, no pueden decirnos qué le han pedido a Dios. Aunque dicen muchas palabras en la oración, sin embargo, ni siquiera saben qué es lo que le piden. Tal expresión no tiene ningún ánimo ni meta y no puede considerarse como oración. Tenemos que velar y estar alerta contra cualquier clase de oración de esa naturaleza. Durante la oración, las palabras que pueden expresar el deseo son tan importantes como el mismo deseo. Frecuentemente hay un deseo definido en nuestro corazón, pero después de decir muchas palabras parece que estamos más lejos del tema. En este sentido también hay que velar, porque la acechanza de Satanás consiste en retenerlo a uno para que no ore, o empujarlo fuera de la oración para que quede completamente perdido. Verdaderamente debemos ceñirnos, no permitir que las palabras de la oración se aparten del tema. Debemos hacer que vuelvan al centro en caso de que divaguen. Siempre tenemos que estar alertas para marchar hacia la meta, para no permitir que entren palabras no deseadas y para guardarnos de hacer oraciones que no son oraciones en absoluto. Velemos y oremos. Nunca permitamos que Satanás interrumpa nuestras oraciones con su artificio. Frecuentemente Satanás nos acusa cuando hemos sufrido una pequeña derrota. Hará que nos analicemos mientras estemos orando, de tal modo que nos parezca difícil abrir la boca delante de Dios. Satanás nos desanimará de tal manera, cuando la promesa de Dios nos parezca remotamente vaga, que perdamos el ánimo de seguir confiando en Dios. Sin embargo, si nuestra oración está en conformidad con la voluntad de Dios, debemos perseverar en la oración. Aunque hayamos fracasado en algo, podemos aún acudir a Dios a través de la sangre del Cordero. No hay razón para permitir que Satanás interfiera. Debemos ser como la viuda que acudió al juez injusto tan frecuentemente que él hizo justicia, según Lucas 18:5. Debemos ser como la tsunamita que se negó a marcharse hasta que Eliseo se levantó y la siguió, Segunda de Reyes 4:30. Creemos que cualquier demora en la respuesta a la oración nos capacita para comprender algo que nunca habíamos comprendido y para aprender algo que nunca habíamos aprendido. En cualquier caso, no permitiremos que Satanás corte nuestra oración y la destruya. Satanás no se siente complacido cuando algunos de nosotros nos reunimos para orar. Él colocará en nuestro sendero toda clase de lazos y hará toda clase de movimientos para detener la oración. Cosas tales como rumores sin base, relatos irreales, sospechas sin causas, una creciente incomprensión, extraños temores y el terror infundado son elementos estimulados secretamente por Satanás para crear división, conmover el culto de oración y destruir la unidad en la oración. En vista de tales intentos satánicos tenemos que examinarlo todo, según Primera de Tesalonicenses 5:21. No creamos rápidamente las cosas ni seamos movidos fácilmente, ni difundamos inmediatamente ningún informe. Si velamos, descubriremos que muchas de estas innecesarias e inexactas palabras y obras no son sino artificios de Satanás, cuya meta es debilitar el corazón y la mano del pueblo de Dios, hasta el punto en que pueda producir división. Por tanto, tenemos que orar por un lado y velar por el otro. Sigamos el ejemplo de Nehemías, quien puso guardas. Nehemías 4:9. Nuestra respuesta a la amenaza de Satanás es la siguiente: no hay tal cosa, como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. ¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién, que fuere como yo, entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Nehemías 6:8 y 11. No nos dejaremos aterrorizar ni dejaremos de orar. Un hermano dijo una vez: ¿cómo necesitamos colocar guardas que vigilen contra las acechanzas de Satanás, cuyos sistemas de destruir la verdad del pueblo de Dios como corporación exceden a nuestra capacidad de contar o enumerar? En vista de todo esto, tenemos que velar con toda perseverancia e inspeccionar cuidadosamente todas las cosas, a fin de no dar a Satanás la oportunidad de dividirnos, de destruir nuestra unidad en la oración o de cortar nuestra oración. Tenemos que velar en nuestra oración para que no se vuelva vaga. Es evidente que hay muchos asuntos que deben ser arreglados,
Muchas personas que necesitan intercesión, el mensaje central de Dios tiene que ser revelado y no son pocos los problemas que esperan solución. Sin embargo, en el momento de orar parece que no hubiera ningún tema definido por el cual orar, y una falta total de palabras para expresar nuestra oración es lo que domina. Luchamos por decir 2 o 3 frases y luego dejamos de orar por completo. Ahí está envuelto claramente el ataque satánico. Sin duda, en algunas ocasiones nuestra oración suena rutinaria por el hecho de que estamos flojos, desocupados, carentes de amor, sin comprender cabalmente ni ser cuidadosos, pero en otras ocasiones nos reunimos realmente para orar y hallamos que nuestras oraciones son débiles y pocas. Esto prueba que algo está interfiriendo y que ese algo no es otra cosa que el plan de Satanás para obstruir nuestra oración. Si hubiéramos velado, habríamos descubierto que gran parte de lo que olvidamos, de lo que no recordamos, de nuestra tendencia a demorarnos, no se nos puede atribuir a nosotros, sino que es el efecto del engaño y del hurto satánico. Tenemos que oponernos a las acechanzas de Satanás, ya sea que oremos por personas o cosas, ya para saber la verdad o para resolver problemas. Debemos orar concienzudamente. Tengamos en mente que una oración apresurada, una demasiada economía de tiempo en la oración, generalmente es una oración negligente que ofrece un pretexto fácil al enemigo. No seamos perezosos. En vez de ello, por una parte, pidamos al Señor que nos capacite para recordar todos los motivos de oración y que nos dé las palabras para expresarlos, pero por otra parte hagamos frente a la pereza y al postergar. Nuestro Señor se levantó muy de mañana siendo aún muy oscuro y allí oraba. Cuando Simón y sus compañeros le dijeron todos te buscan, él respondió, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí porque para esto he venido. Marcos 1, 36 y 38. Cuán completo y concreto es esto. Nuestro Señor fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas 6, 12 y 13. Una vez más, cuán concreto y completo. El apóstol Pablo recordó a los santos de Éfeso que oraran en todo tiempo en el Espíritu, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, que con denuedo hablé de él, como debo hablar. Efesios 6, 18 y 20. Tal súplica es sumamente concreta, clara y necesaria. Si tenemos conciencia de que somos un cuerpo y estamos realmente preocupados por las almas, por los santos y por el servicio de los siervos de Dios, tendremos muchas personas y cosas por las cuales orar, y en cuanto a cada verdad y a todas ellas también hay necesidad de mucha oración. Al escribir a los santos de Éfeso, Pablo dijo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, para que os dé. Efesios 3, 14 al 19. De esto aprendemos que la revelación de la gloriosa verdad que Pablo recibió le vino por medio de la oración, y la oración es la revelación. El valor real de la luz de la verdad viene por la oración. Debemos orar para que venga la verdad a nuestra vida y luego orar para que brote de ella. Debemos orar mucho con respecto a las verdades que hemos oído y dicho para que no solo las recuerde nuestra mente y estén escritas en nuestras libretas de apuntes, sino que igualmente se manifiesten en nosotros. Todas estas cosas necesitan oración concreta y completa. Detrás de diversas dificultades hay demonios que realmente sostienen las riendas. Si no velamos, pudiéramos considerar que estas son puramente dificultades humanas o físicas, pero si tenemos discernimiento espiritual, veremos a través de estos obstáculos y echaremos fuera a los demonios que se esconden detrás de ellos. Algunas veces, como lo indicó el Señor, este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. Esto requiere que estemos velando, por una parte, y orando persistentemente por la otra. De otro modo, estas dificultades sobresaldrán como una montaña y nos hará viajar alrededor de ella en vez de echarla al mar. Oh, que podamos estar despiertos, que podamos orar cabalmente, desenmascarar todas las asechanzas de Satanás, destruir todas sus fortalezas y echar fuera todos los demonios que se esconden detrás de cada dificultad. Tenemos que velar no solo antes de la oración y durante ella, sino también después. Necesitamos vigilar cuidadosamente todos los cambios que vienen después de nuestra oración. Todas las oraciones sinceras que se hacen cuando hay una carga se hacen en todo tiempo y con toda oración. No solo una vez, sino muchas veces. No solo en una dirección, sino en muchas direcciones. De modo que después de cada oración debemos notar si hay algún nuevo descubrimiento, algún nuevo cambio, algún nuevo movimiento. Esto no es distinto de la oración que Elías hizo allí en la cima del Carmelo.
Él se inclinó hasta la tierra y colocó su cara entre las rodillas. 7 veces envió a su siervo a que fuera y mirara el mar, hasta que el siervo informó que veía una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre, que se levantaba del mar. Luego envió su siervo a que fuera a decirle al rey Acab que preparara toda la carroza y que descendiera, para que la lluvia no lo atajara. En Primera de Reyes 18, 42 al 44. Tampoco se diferencia de la oración de Eliseo por el niño de la tsunamita. Se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Segunda de Reyes 4, 34 al 36. Luego devolvió el niño a la madre. Ni Elías ni Eliseo se arrodillaron simplemente para orar. Los dos oraron y luego observaron los efectos de sus súplicas en el cambio de los ambientes. Supongamos que usted ora por una persona que se opone al Señor y le pide a Dios que haga que tal individuo crea. Usted hace por él toda clase de oraciones y también recibe la promesa de Dios. Sin embargo, la situación externa parece empeorar. El individuo se opone al Señor más fuertemente que nunca antes. Usted no puede descartar este cambio y continuar con su antigua oración. Tiene que notarlo y decírselo a Dios. Si usted vela, recibirá luz de Dios y sabrá que su oración ya ha influido en el amigo incrédulo. Usted comenzará a alabar a Dios. Debe cambiar su oración y volver a arreglar su red. Tal vez, después de algún tiempo, la actitud de dicho individuo se vuelva suave y bondadosa. Una vez más, usted puede cambiar su oración y colocar otra red. El cambio de la oración, según se observe la situación, exige que uno vele constantemente. Efesios 6 es un capítulo que se refiere a la guerra espiritual, lo más importante de la cual es la última oración mencionada. Recordemos que el blanco que más fácilmente es atacado en la vida de un hijo de Dios es la oración. Por tanto, tenemos que velar en la insistencia de apartar tiempo para la oración, proteger la oración que se hace, evitar todo aquello que no son reales oraciones e impedir que Satanás interrumpa nuestra oración con sus perversos artificios. Sepamos en todo momento que la oración es un ministerio, un servicio más excelente. Debemos velar y orar, debemos aprender a orar diligentemente y no debemos permitir que Satanás se aproveche de la más mínima oportunidad para destruir nuestra oración.